Lo que vamos a ver ahora es la diferencia que existe entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Son dos corrientes, las cuales, el análisis técnico realmente fue evolucionando mucho con el tiempo y es propio de que antes no existían las computadoras tan potentes o los gráficos segundo a segundo con las cotizaciones tic a tic en realidad, o milésima de segundo a milésima de segundo, que antes lo que existía sí era precio de apertura y precio de cierre en todo un día, de una acción o de una cotización de un par de divisas o de algún metal o de algún, por ejemplo, gas natural, petróleo, oro. Pero hoy en día sí existe. Entonces el análisis técnico tomó muchísima fuerza en estos últimos años. Anteriormente el análisis fundamental solamente existía, en donde se fijaba más la coyuntura económica, la situación, el contexto. Pero hoy en día realmente mucho dinero está volcado en la especulación, que sería básicamente el análisis técnico. Entonces lo que vamos a ver en este video es la diferencia entre ambas y por qué tiene tanta fuerza el análisis técnico por sobre el análisis fundamental. No podemos decir cuál es mejor, si una u otra es mejor que la otra, justamente, porque eso depende de qué tipo de enfoque tengas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente si vos sos una persona que invierte a largo plazo en una compañía y estás, por ejemplo, mirando la acción de Tesla, la acción de Apple, y probablemente, bueno, quieras dejar un dinero ahí, y no sos del tipo operador que te gusta estar frente a la gráfica o simplemente, bueno, solamente querés invertir y ver, apostar a futuro, de acá a 10 años, 15 años, lo que pueda valer una acción, y lo más probable es que hagas análisis fundamental, es decir, que tengas en cuenta si actualmente la empresa tiene o el valor de la acción o de una cotización de una divisa está cara o está barata. Entonces, en base a eso vas a decidir si ejecutas tu operación de compra, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo hay diferentes personas que hacen análisis fundamental sobre la cripto Bitcoin, por ejemplo, y hay otras que hacen análisis técnico. Es decir, análisis fundamental, probablemente algunos tengan en cuenta que, no sé, supongamos que en su momento, en la pandemia, recuerdo cuando China lo que hacía era, bueno, hicieron como una campaña muy mediática en donde apagaron y prohibieron el uso de las máquinas que hacían minería, básicamente, que extraían Bitcoin en China, y eso tiró el precio hacia abajo, no tanto como se debería, pero tiró el precio hacia abajo. Eso claramente lo pudimos ver con el análisis técnico dentro de un gráfico, pero el análisis fundamental es el que revisa más a largo plazo lo que puede pasar. Por lo tanto, muchas personas no necesariamente van a decir voy a esperar a que caiga a 30 o a 40 o a 30 o a 35, sino que lo miran más como un poco más en macro. Bien, entonces dicen, ok, compro por debajo de 30.000 y vendo por encima de 100.000. Bien, pero no es que tienen esas líneas de soportes, resistencias o indicadores de sentimiento de mercado que sí se utiliza y se basa básicamente en el análisis técnico. Bien, entonces, el análisis fundamental lo que hace es tiene en cuenta los informes de las empresas. Los informes son trimestrales. Entonces, las balanzas también, por ejemplo, las balanzas comerciales de los diferentes países son tenidas en cuenta para las divisas, para saber dónde pueden llegar a parar. Justamente ahora estamos viendo una pérdida de valor importante, por ejemplo, de la moneda dólar, por eso es que el gráfico euro-dólar está subiendo, como verán justamente en este gráfico de acá. Y fíjense que lo ha hecho desde el día 12 de julio, prácticamente de 1.10, se fue casi a 1.13, casi. O sea, es muchísimo, realmente la variación es bastante importante y bueno, eso fue claramente por el índice de precio al consumidor y bueno, varias noticias más que salieron de la divisa. Bien, pero al analista técnico no le interesa todo eso, simplemente le interesa sentir o ver el movimiento del mercado, medir el mercado, trazar líneas, trazar determinados indicadores que le indican justamente el sentimiento y la psicología del mercado. Es decir, más un análisis especulativo o un enfoque especulativo. Entonces, análisis fundamental usa informes o las cuentas empresariales. Es decir, si vos, por ejemplo, querés invertir una acción como Apple, lo que vas a ver es, vas a necesitar los informes de la empresa. Por ejemplo, no sé si tanto cuántos empleados tiene, sino qué tiene pensado hacer con los empleados. ¿Están contratando empleados? ¿Están despidiendo empleados?
Por ejemplo, una que tiene que ver con la última de todas, que dice análisis cualitativo o cuantitativo. ¿Se viene un nuevo SEO? Resulta que, ¿qué pasó? ¿Alguno de los dueños o los empleados a los cuales le regalaron acciones vendieron sus acciones o poseen las acciones? Es decir, son todas cosas que, fíjense que no tienen nada que ver con la gráfica, tienen que ver más como con el contexto económico, ya sea del mundo en sí. Entonces la empresa tiene en cuenta cómo está parado frente a la competencia del mundo, del país en cuestión, qué está sucediendo, porque claro, imagínense por ejemplo que una empresa tenga la mayor parte de su fuerza en un país determinado, ¿sí? Supongamos, no sé qué ejemplo poner, supongamos que existe un país en el cual se extrae mucho oro, ¿ok? No importa cuál. Se extrae una gran cantidad de porcentaje de oro a nivel mundial y bueno, resulta que es una empresa en particular, no estoy hablando del oro como metal o como reserva de valor, sino como una empresa que extrae oro, que son cosas diferentes. Hay muchas empresas que extraen oro y el oro es un activo, es completamente diferente el enfoque. Así como existen muchas petroleras, el petróleo es uno solo. No sé si me explico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si esa empresa en particular está teniendo problemas con los sindicatos, con los trabajadores del sector, que resulta que están haciendo huelgas, se va a ver claramente afectado esto en el precio a largo plazo. Y probablemente el análisis técnico también se pueda ejecutar determinadas operaciones, tanto en corto como en largo, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? Pero esa es la gran diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. El análisis fundamental, para darse una idea, se tienen en cuenta los datos económicos, se tienen en cuenta más algo que tiene que ver a largo plazo, porque, o sea, para tomar una decisión basada en análisis fundamental, sería ilógico comprar una acción y decir, ok, está barata, esta acción está barata, se ve en un nuevo SEO, hubo despidos de empleados, por lo tanto compro la acción y dentro de un trimestre la vendo. Sería como raro, ¿verdad? O sea, generalmente el análisis fundamental tiene en cuenta más a muchos meses más de 6 meses en adelante. Y el análisis técnico se puede hacer tranquilamente en periodicidades o temporalidades que son súper chicas, justamente como yo opero y como operamos nosotros. Bien, entonces, este tipo de análisis nos lleva a revisar, que dice acá, la economía mundial, la nacional, la industria, la empresa en sí. Claro, ¿qué pasa? Como les decía antes, por ejemplo, ahora en lo que era la época de pandemia, bueno, todos saben lo que sucedió a nivel mundial, se imprimió muchísimo dinero en Estados Unidos y eso hizo que se inflara la bolsa de una manera terrible. Hay muchas personas que hicieron muchísimo dinero con eso y eso no tenía nada que ver con el análisis técnico. Es decir, soy analista fundamental, entonces veo que estamos en pandemia, estamos todos encerrados y vemos que hay determinados bienes básicos que sí o sí se van a terminar vendiendo y estamos viendo que Estados Unidos está imprimiendo dinero a lo loco y es la mayor cantidad de dinero en la historia que imprimió Estados Unidos exactamente en todo ese periodo de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las empresas que más van a triunfar? Claramente las empresas que tengan que ver con el uso de Internet, de redes sociales, de placas de video, placas videográficas, porque la gente no podía salir de su casa, entonces compraba una buena computadora y se quedaban jugando desde su casa. Compañías como Procter Gamble, por ejemplo, u otras compañías que independientemente si hay crisis o no hay crisis, la gente tiene que seguir comprando productos de aseo personal, papel higiénico, desodorante, cepillo de diente. Son un montón de cosas que son básicas. La persona probablemente deje de vestirse, pero hay cosas básicas. Bueno, vestimenta también es algo básico, ¿verdad? Pero esas son empresas que funcionan muy bien y eso ya es un análisis fundamental, no es un análisis técnico. Dentro de eso también hay analistas técnicos que especulan con en qué precio abre una acción luego o sí, posterior a una determinada noticia y operan, por ejemplo, la recuperación de esa acción si es que por miedo perdió un poco de valor y eso lo pueden visualizar mediante indicadores en el gráfico. ¿Qué pasa? El análisis técnico no le importa el negocio, se hace un uso intensivo de gráficos e indicadores y está basado más que nada en la psicología del mercado. Bien, entonces ahí es en donde en el análisis técnico los compradores y vendedores o los especuladores empiezan a meter fuerza en determinadas divisas o acciones o criptomonedas y cuando ya tiene un precio atractivo
para salirse del mercado, comienzan a salirse del mercado, pero estas son operaciones muy cortas de tiempo. Esa es la gran diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico. Y en cuanto a ventajas y desventajas, la ventaja del análisis fundamental es que vas a meter un dinero y no te importa tanto las variaciones momentáneas de precio, porque en teoría si estás invirtiendo a largo plazo no te va a preocupar si una acción baja de $1000, baja a 950, porque ya estás invirtiendo a largo plazo. Es entendible que si invertís a largo plazo, no creo que inviertas esperando que la empresa solamente suba un 5%, un 10%. Probablemente la tengas a 1 año, 2 años esperando una recuperación o un incremento de precio de, no sé, un 20 o un 30% o más que eso inclusive. Si no, realmente no te haría mucho sentido. Entonces, la ventaja y desventaja de cada una, que el análisis fundamental necesita estar orientado a largo plazo. Entonces necesitas muchísimo tiempo para ver que vea sus frutos. ¿Se entiende? Y la ventaja número 1 es que no te lleva tiempo casi analizarlo, porque puedes llegar a estar analizándolo si es que tenés conocimiento, claramente, una sola vez. Y una vez que haces la inversión, ya lo dejas de estar y lo dejas por bastante tiempo. Bien, ahora, dentro de eso también existe lo que es dependiendo a qué te dediques, ¿verdad? Porque hay personas que no necesariamente estudian una sola vez e invierten y luego se olvidan por 2 años. Hay personas que hacen todos los días análisis fundamental y ahí sí que cambia, porque ahí se asemeja mucho al análisis técnico en cuanto a qué carga de tiempo estás detrás de un gráfico. ¿Se entiende? Entonces, es decir, hay personas que hacen análisis fundamental y tienen capaz 50 acciones en una sola cartera. Obviamente, para tener 50 acciones tuviste que haber estudiado 50 empresas, lo cual eso lleva mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, el análisis técnico, como les decía, no le importa el negocio, no le importa absolutamente nada. Muchas veces, si operas a muy corta temporalidad, tampoco te interesa inclusive la noticia que acaba de salir. No te interesa, porque en realidad vos estás especulando con un movimiento de mercado, porque hay veces que ves que el precio está agotado en sobreventa o en sobrecompra. Así es como funciona el análisis técnico, así es como funciona el análisis fundamental. Nosotros vamos a estar orientados al análisis técnico, que mediante el uso de el dinero o institucional o lo que sería el dinero inteligente, nosotros podemos identificar a dónde podría llegar a estar acumulada la liquidez, como para que el mercado tome esa liquidez y vaya a distribuir a lugares o sectores en donde existe un imán o para que esas órdenes sean entregadas. Esto fue todo, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas disfrutado este video y nos vemos en el próximo video.